¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el tema de hoy que le toca al Departamento de Psicología. Para mí es un gusto volverme a encontrar con todos ustedes por esta plataforma del Facebook que nos permite poderlos ayudar o también darles algunas pautas necesarias para el desarrollo de sus de menores hijos. Hoy yo escojo el tema cómo se desarrolla la teoría del apego en mi hijo. Este tema yo lo he tocado porque es bastante importante, porque a veces los papás llegan a consulta y me dicen, no sé por qué ha reaccionado así o por qué ha cambiado estas conductas, y aunque no crean, está vinculada a esta teoría del apego. Esta teoría del apego va también a predeterminar algunos comportamientos que nuestro hijo va a tener en la adolescencia, en la vida adulta. Aunque no lo crean, esto conlleva, la teoría del apego conlleva hasta su desarrollo. Y también es bastante importante porque hay formas de apego y también hay consecuencias por esas formas de apego. Entonces, es para mí importante tocar este tema para que ustedes puedan saber un poco más del desarrollo de sus hijos. Para comenzar, vamos a saber los lazos afectivos. Las expresiones de emociones resultan, es la suma de ambos, resulta la teoría del apego. ¿Cómo es esto? La teoría del apego es la primera formación de los lazos afectivos que mi hijo va a tener para con una persona. Estos lazos afectivos viajan o se forman a través de las experiencias que él pueda tener, que pueda elaborar, y la respuesta que nosotros le vayamos a dar a esos intentos que tenga nuestro hijo de formar los lazos afectivos. Si nuestro hijo forma lazos afectivos positivos, él va a tener la expresión de emociones ante una situación estresora. Por ejemplo, la separación de los padres. Entonces, o la pérdida de un familiar. Entonces, la teoría del apego, cuando está bien estructurada, nuestros hijos van a poder responder emocionalmente hablando con mayor eficacia. Entonces, para sintetizar, la teoría del apego es la primera formación de lazos afectivos en mi hijo que va a determinar las expresiones de las emociones según se forme este. Luego, para nosotros ver o formar una teoría del apego, tenemos que tener en cuenta algunas cositas, que es ¿cómo es la teoría del apego? Es una proximidad al contacto. Nuestro hijo va a tener algunas conductas que unas van a ser verbales, otras tal vez no verbales. Entonces, que va a llevar a ver quién me responde, o si grito o lloro, quién va a venir a solucionar algún requerimiento que yo tengo. También es la respuesta que nosotros le vamos a dar. Puede ser, como les digo, verbal, con palabras de cariño, aliento. En algunas situaciones también hay gritos, ofensas. Entonces ahí ya estamos viendo de que cómo se está desarrollando el apego. Pero también hay caricias, abrazos, comprensión con cargarlos. Pero con la mamá sí es con el único que se queda y no llora. Entonces hay que tener el primer indicio que está vinculando su apego a esta persona. También tenemos que tener en cuenta que vínculo, la formación del vínculo del apego no es mecánico, no hay una estructura mes por mes cómo se desarrolla. Esto va a ir dependiendo de nuestro hijo. Nuestro hijo es un ser único que va a desarrollar según él crea conveniente. Ahora, si es que el menor demora un poquito más en hacer una estructura mental, entonces va a demorar un poquito en la formación del apego, que es la concientización. Entonces de repente el menor ha intentado 10 veces tener una conducta para ver quién responde a mis necesidades y ya vinculó el apego, pero de repente otro menor intentó 15 veces y 5 las tuvo y 10 no. Entonces todavía le falta formar el apego, porque a veces los papis salen a trabajar todo el día, entonces las exigencias no van a estar, no van a responder las exigencias siempre, ¿no? Porque no van a estar. Entonces ahí se crea una inestabilidad y puede demorar más. Depende en sí de muchos factores, pero no es mecánico.
el desarrollo de la teoría del apego depende de nuestro hijo, depende también los sistemas de conducta que nosotros vamos a tener con nuestros hijos. No solamente es nuestro hijo, sino el sistema de conducta que nosotros le demos a nuestros hijos desde el primer momento. ¿Cuál va a ser nuestro estilo de crianza? ¿Cuál va a ser nuestra formación? ¿En qué la vamos a basar? Entonces, si nosotros seguimos el primer patrón que es conductual de la crianza, entonces el menor va a poder desarrollar con más rapidez la teoría del apego, digamos. Ahora, el sistema de conducta también está inmerso en lo que son los factores ambientales. ¿Por qué? Porque el entorno próximo es también fundamental para el desarrollo de nuestros hijos, ¿ya? En sí del apego. Hay que ver también a qué factores está expuesto, si esos factores son positivos, negativos, si es que hay muchas discusiones dentro de casa, si es que el entorno donde vivimos es un poco peligroso. Entonces todo eso se ve para la formación del vínculo del apego. También tenemos que ver que el apego puede ser sinérgico o excluyente, dicen, ¿no? Sinérgico es que se da en dos personas mutuas y en un mismo tiempo. Sinérgico puede ser un apego en una relación sentimental, ya en una vida adulta, ¿ya? Y excluyentes es cuando el niño va a empezar a explorar en su intervención o desarrollo temprano. Eso es excluyente. Entonces hay que tener en cuenta que entonces para el vínculo del apego hay que siempre estar próximos al contacto de nuestro hijo, tenemos que entender su proceso, tenemos que darle sistemas conductuales positivos, un ambiente y un clima rico en confianza, en seguridad para que se pueda desarrollar. Ahora, existen tres elementos de cómo mi hijo forma la teoría del apego. ¿Cuál es el primero? Las conductas del apego. Mi hijo va a intentar gritar, va a intentar llorar, de repente si ya tiene movimiento, de repente va a intentar hacer una gracia para llamar la atención, o alguna conducta ya propia del movimiento que es llevar algo, o a veces pues también para llamar la atención lanzar algo. Entonces son conductas que mi hijo va a tener para ver quién responde a su exigencia, a su necesidad que está presentando. Entonces esas son las conductas que presenta mi hijo, el primer elemento. Las conductas y cómo va a pasar o cómo va a responder el adulto. ¿Qué adulto responde? Después de ello va a pasar a la elaboración de sentimientos de apego. Me sentí bien, me apoyó, me abrazó, es que yo lloré porque me dolió, me caí y vino, me abrazó, me curó, de ahí jugó conmigo, porque no solamente es decir, ya te curé, hijito, ya te chao. No, también jugó después conmigo, estuvo pendiente de mí, cómo he seguido, si me seguía doliendo o no. Los niños empiezan a inferir esas cosas, entonces empiezan a desarrollar estos sentimientos de apego. ¿Listo? En algunas ocasiones, por ejemplo, llora, ya otra vez estás llorando, no sé qué. Entonces ahí también hay que tener cuidado porque el menor a esa respuesta va a empezar a elaborar sentimientos de apego. Entonces, y va a ser las representaciones mentales, que son como dibujitos que niños hacen en su cabecita, que dice, cuando me pase esto van a responder mis necesidades, van a responder mis exigencias. Entonces él empieza a tener estos patrones y que empiezan a formar el apego y a la persona. Y estas representaciones mentales siempre está la persona con la cual ha vinculado, ¿ya? Entonces también hay que tener en cuenta que en estas representaciones el niño va a decir, esta es la manera de cómo van a responder mis exigencias. No es que también él grite y le damos, ¿no? No, porque ahí estaríamos mal formando la conducta, sino de una manera apropiada, correcta. Entonces nosotros podemos responder la exigencia en base también a la comunicación, explicándole, estando ahí presentes, no solamente como que atendiendo la necesidad, sino también internalizando lo que ha sucedido para explicarle. ¿Listo? Entonces, estos son los tres elementos. Primero se presenta la conducta, vemos el menor ve cómo responden, qué responden, cuándo responden bien, cuándo responden mal, entonces empieza a tener sentimientos de apego y hace sus representaciones mentales. Bueno, ahora vamos a ver sobre las fases de las construcciones del apego, ¿ya? Como les dije, el apego no solamente es en los primeros meses de vida, no, el apego se da hasta en la vida adulta, ¿ya?
de 0 a 6 meses tenemos la construcción y reconocimientos. Como les digo, la elaboración de conducta. Ellos van a empezar a reconocer quién es la persona que está a mi lado, quién es la persona que está presta a ayudarme, quién es la persona que sabe cómo tratarme. Entonces va a empezar a reconocer a esas personas en base a la construcción de alguna conducta o de algunas experiencias que se presenten. Luego tenemos de los 6 meses a los 3 años, que es la experimentación y la regulación. Va a poner en práctica todo lo que él ha ido elaborando, más o menos cómo puede ser, y va a regular quién es la persona. Va a regular, ¿qué es la regulación también? Y cuando yo necesito algo, mi manera de pedir las cosas tiene que ser comunicándome, no gritando. Cuando ya, por ejemplo, a los 3 años, a los 2 años ya hay un lenguaje, entonces ya pueden hablar, no pueden estar gritando ni llorando. Entonces ellos empiezan a regular esas conductas para tener a la persona con la cual han vinculado el apego. Entonces ellos empiezan a regular en base a la experimentación. Ya es también un proceso como que adaptativo, va subiendo la edad, entonces tiene que ir regulando sus conductas porque no va a ser lo mismo que cuando tenía 6 meses, 9 meses, ¿no? Ahora, de los 3 años hacia adelante viene la activación del apego, entonces ya sabe cómo son las conductas a las cuales va a responder y quién va a responder, de qué forma va a responder, con quién se siente seguro, con quién tiene la confianza. Ahora, viene algo muy interesante en la adolescencia que dice desapego, duelo y reapego. Como una vez les comenté, la adolescencia es una transición, ¿no?, de la vida de un infante a una vida adulta. ¿Quiénes vamos a ser en la vida? Vienen las confusiones, vienen los miedos, viene la toma de decisiones. Ya tengo que empezar a tomar decisiones para mi futuro. Entonces, ahí empieza el desapego. ¿Quién voy a ser yo, ya como persona única? Entonces, a veces los papás dicen, pero me contaba todo y ahora eso no me dice nada. Es porque he empezado con el desapego para la formación de sus propios pensamientos, de sus propias formas de actuar. A veces también ocurre ese desapego brusco cuando solo encuentran negativas ante los padres. Mamá, he pensado esto, no, que está mal, que tú no puedes ser así. Entonces empieza el desapego. Luego, como hay este cambio también hormonal donde los chicos empiezan a pelearse con los papis y como ya ha habido un desapego, empieza el duelo, que están tristes, porque es así, se enoja, me grita y no se ve sentimientos de culpa. A veces sí los tienen, pero no los demuestran, ¿ya? Y luego, después cuando ya como que ha internalizado las conductas, más o menos ha empezado a concientizar quién va a ser en el futuro, viene el reapego, ¿no? Que a veces se da ya cuando estamos empezando la vida el miedo, ¿no?, de la orientación vocacional, de qué voy a hacer en el futuro. Ya cuando pasa eso, entonces puede venir el reapego. Y en la vida adulta, nosotros tenemos un apego, claro, cuando hemos encontrado una persona con la cual vamos a compartir nuestra vida, hemos elaborado y hemos puesto en práctica la teoría del apego, y también la teoría del apego se da cuando se manifiestan las relaciones sexuales. También en adultos es un vínculo de apego con una persona. Entonces el apego va en todas las etapas, en todos los momentos. Hay tipos y hay formas cómo se manifiesta el apego. Ahora, tenemos que hablar que hay tipos de apego también, ¿no? Hay algunos que son saludables, otros que no. Acá tenemos el apego seguro. Cuando tenemos o elaboramos un apego seguro, nuestros hijos van a tener la disponibilidad y la comprensión ante una situación adversa, porque como va a haber la respuesta de la persona adulta, entonces él va a poder comprender cómo han elaborado o cómo él se ha sentido, ¿no?, para responder a tal actividad o a tal experiencia. También, ¿por qué? Porque van a producir seguridad y confianza en sus hijos. En el apego seguro, casi siempre es la figura paternal, ¿ya? La madre, pero puede ser la persona que responda a sus exigencias. En algunos casos no hay mamá, entonces viene a ser el papá o viene a ser la abuelita con la que se está criando. Ese es su vínculo de apego, pero es la persona próxima a responder de manera idónea a sus necesidades. Luego, ¿qué nosotros ganamos como padres en el apego seguro? De que mi hijo se acepte a sí mismo, que se valore y se respete y tenga sentimientos de pertenencia. ¿Cómo es un sentimiento de pertenencia?
yo pertenezco a este mundo social, tengo este vínculo de apego y esa persona también me pertenece a mí porque responde, porque está aquí, porque me ayuda. Entonces ya no estamos creando personas solas, sino que ya tienen sentimientos de pertenencia y sobre todo la aceptación a sí mismos. Ahora, con el vínculo de apego seguro, también vamos a hacer que nuestros hijos expresen sus sentimientos positivos, negativos, experiencias frustrantes, tensoras, alegres. Va a poder expresar. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado la confianza desde el primer momento, que cuando estaba en brazos lo cargábamos, lo asistíamos. Entonces él tiene respuestas verbales desde los 0 meses hay respuestas verbales. Entonces el menor sigue expresando. Entonces siempre le hemos dicho, ¿cómo estás? Y hacen un nuevo balbuceo, qué bien, hijo, ya está. Y seguimos formando la comunicación. Entonces el menor está expresando correctamente desde la primera etapa de vida. Entonces es muy importante el apego seguro. Ahora, los padres, ¿qué logran con un apego seguro? Tener sincrónicos al estado emocional de mis hijos. Si yo ya sé que se está comportando de tal manera, es porque requiere esto, quiere esto, también puede ser un berrinchito por ahí. Entonces ya los padres visualizan las necesidades de su hijo, del menor. Por eso es que mucho en consulta utilizo la palabra leer a mi hijo, porque esto es bien importante, porque yo si leo a mi hijo voy a estar presta para poder resolver alguna necesidad, problema que tenga, o también resolver alguna situación conductual que se esté presentando y sea desadaptativa, porque yo he leído a mi hijo, yo conozco a mi hijo por el apego seguro. Luego tenemos al apego huidizo o evitativo. Es cuando el menor rechaza ver a la cara, a la figura de apego, lo ignora, lo esquiva, y a veces tiene mucha o poca ansiedad, como mucha, porque a veces no me mira, pero mírame, y ya lo estamos exigiendo, ¿no? Entonces empieza la ansiedad porque él no desea, porque no lo ha formado. Y poca ansiedad porque, como decimos que es esquivar, a veces cuando los papás ya se separan, entonces es como que ven que el niño está tranquilo, dicen, lo ha tomado bien. Una cosa es que el niño parezca indiferente o frío, pero se ha hecho estudios donde el sistema nervioso activa el ritmo cardíaco y nosotros no lo visualizamos, pero de repente él parece un niño evitativo o que no le ha causado o no le ha afectado emocionalmente la separación de los padres, pero revisamos más a fondo y de repente sí, y es algo orgánico, que es un ritmo cardíaco alterado. Entonces es el apego evitativo. Los niños aquí se creen un poco autosuficientes, pueden hacer su vida emocional sin apoyo, resuelven sus necesidades, a veces, no, sí, mi hijo hace todo, él se hace todo solito, no le gusta jugar con nadie. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Si no estamos viendo alguna patología, es que no ha desarrollado bien un vínculo del apego y es evitativo. Él, con su autosuficiencia, puede creer hacer todo, pero por no tener el apoyo emocional, ¿qué pasa con los hijos? Pueden tener miedos, malestares o frustraciones porque no todo lo van a poder realizar y puede quedar vacíos en la formación. Entonces, a veces en estas situaciones los padres se sienten amenazados y no controlan la situación y la respuesta. A veces les gritamos, a veces ya le brindamos como que todo, vemos que ni siquiera nos mira, no quieres esto, te traigo el otro, y solamente por tener ese contacto, ¿no? Y saber de que esa no es la manera de formar un vínculo de apego. Ahora también en otros, los padres, quiero que no me quiere y me voy a trabajar y toman distancia y bueno, van donde las nanas, donde algún familiar que los cuide. Entonces este es el apego evitativo. Luego tenemos el ansioso ambivalente. Es cuando los niños, no quiero, entonces les voy a poner un ejemplo para que entiendan al toque, es, no quiero, ya, pues no quiere. Entonces los padres se van y viene el niño corriendo después de un rato y te abraza, se cuelga como monito y quiere la atención. ¿Por qué? Porque cuando el niño está, que no quiero, pero hijito, tienes que comer, pero no quiero, le seguimos prestando atención y estamos encima de él, pero cuando nos vamos hemos retirado esa atención. Entonces el menor, para volver a tener esa atención, ¿qué hace? Corre, y me cuelgo y otra vez ha tenido la atención. Entonces es un rechazo y una búsqueda de contacto y de atención. ¿Ya? Ese es el ambivalente. Es propenso a la angustia por separación, porque como siempre le gusta tener la atención encima,
Entonces, cuando ya no va a ver a uno de los elementos o ve que hay una separación, un cambio en su medio social, entonces puede tener una angustia. ¿Por qué? Porque ya no, su medio se ha habido un poco resquebrajado. Ahora, la ausencia de conductas exploratorias. Claro, porque como siempre estamos encima, o él quiere ver la atención, o perdón, él quiere sentir la atención, entonces, ¿qué pasa? El menor ya no explora porque va a esperar que él se lo haga por la inseguridad. No le estamos transmitiendo seguridad. No tiene esa iniciativa de exploración. ¿Por qué? Porque siempre va a requerir el apoyo o que se lo haga. Se da por figura paternal inestable, sí. A veces los papis, yo sé que tienen que salir a trabajar, a veces se da mucho también en sistema de minas, cuando el papá se va y regresa. Entonces, sí, mi hijo ya cambió la conducta, no sé qué tiene, es porque es ambivalente, porque no es algo estable. Entonces hay que tener cuidado con ello. La relación de los padres ante este apego ambivalente, falta de sincronía emocional, no saben si su hijo llora por hambre, por dolor, o porque simplemente quiere llamar su atención, quiere un poco de cariño. Los padres no tienen esa sincronía emocional, esa conexión emocional con sus hijos. Y también hay cuidados incoherentes, inconsistentes. ¿Por qué? Porque de repente nosotros le estamos brindando algo al menor que lo distraiga, pero no era lo que él quería. Entonces es algo incoherente, es algo que no tiene mucha inconsistencia. Entonces eso es lo que puede suceder con un desarrollo de una teoría del apego ambivalente. Ahora, acá hay uno que es muy importante, que se agregó, que es el cuarto, que es el desapego desorganizado o indiscriminado, que es un trastorno mixto del ambivalente con el evitativo. Pero aquí influyen más cosas, ¿ya? Los niños se apegan y se desapegan a personas por muchos factores, ¿ya? Y eso crea una inestabilidad emocional, o sea, desarrollo un vínculo, ya no, otro vínculo, ya no. Entonces estamos creando una inestabilidad emocional. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay abusos, y por eso es de que el menor se desvincula, o también hay tanta falta de paternidad, de cariño, los niños como a veces se crían solos, entonces hacen un vínculo del apego utilitario, o sea, el que me da, ya no me das, me voy para acá, ya no me das, me voy para allá. Ahora, ¿qué pasa con los padres acá? Los padres han podido tener experiencias traumáticas, pérdidas de una infancia, y yo he visto, y me han dicho en consulta, pero es que a mí me han criado así. Pero si a usted le criaron así, le digo, es saludable que su hijo pase por todo el sufrimiento que usted pasó y hacer un aprendizaje en cadena y seguir con esta cadena. Entonces a veces los papás entienden, ¿no? Entonces hay que tener que ver que lo que nosotros hemos pasado, de repente podemos nosotros brindarle un clima totalmente diferente y adecuado a nuestros hijos. También está asociado a patologías, ya donde hay un problema a fondo mental, o también cuando hay uso de alcohol, drogas, sustancias, o son adictos ya o son dependientes hacia una droga, alcohol, tabaco, etc. Acá tenemos factores determinantes ya para el vínculo del apego, factores determinantes para la buena formación del apego. Tenemos que tener en cuenta que el apego, el punto más álgido va a ser entre los 9 meses y los 3 años. Ustedes dirán, ay, pero son como 2 años, 3 meses, desde los 9 meses hasta los 3 años para formar el apego. Ojo, lo que se forme aquí es lo que se va a transmitir en el futuro. Entonces, hay que estar presente en todas las etapas, porque si se dan cuenta, a los 9 meses y a los 3 años ha habido muchos cambios en nuestros hijos, cognitivos, socioemocionales, comunicativos, físicos, adaptativos. Entonces nosotros tenemos que estar presos a ellos para que en cualquier aspecto nosotros estemos brindándole la respuesta idónea que él necesita, el apoyo que él necesita. ¿Listo? Entonces es bien importante esta etapa porque va a marcar hacia el futuro. Ahora, siempre se dice que el apego es en mayor incidencia a la madre, pero es la persona que brinda el cuidado, no siempre es la madre. Muchas mamás están viendo, le obedece más al papá, o siempre quiere estar con el papá. También, ¿no? Hay que ver, o por motivos laborales la dejé con mi abuelita, o con mi mamá. Entonces, crea un apego a la abuelita. Entonces, hay que ver a quién responde el cuidado. Luego tenemos que es el primer ambiente de clima emocional. Es
como les dije, la primera formación de los lazos afectivos y por ende la construcción de las emociones. Entonces, el primer clima emocional nadie más se lo va a dar que nosotros. A veces decimos, sí, pero ya va a ser amiguitos y va a ver cómo reacciona en el jardín. No, es en nosotros. En nosotros es donde empieza, es como que vamos a poner la primera piedra. Luego se va a ir formando con las experiencias y etapas que le toque desarrollar, pero la primera piedra la ponemos nosotros. Luego, la familia es el primer sistema social y adaptación social. Sí, si nosotros le brindamos un apego seguro, créanme que él no va a tener problemas de adaptación social cuando ingrese al sistema escolar o cuando ya esté en el sistema escolar o cambie de etapa de desarrollo. Entonces todo depende del primer sistema, que es la familia nuclear. Ahora, el cierre del apego es el modelo mental interno, es cómo él construyó y a quién tiene el apego y cómo se formó este apego. Va a depender si creen en las creencias de sí mismo, los juicios de valor que él tenga de su persona y de los demás. ¿Ya? Ahora, aunque no crean, el apego tiene mucho que ver con los procesos cognitivos que va a presentar mi hijo. Con seguridad y confianza, el niño en todos sus ámbitos de desarrollo lo hace de una manera óptima. Entonces, lo de apego y los procesos cognitivos. Hay un mejor desarrollo intelectual, ¿ya? Presta más voluntad para el aprendizaje, habilidades para el juego simbólico, tienen esa creatividad de, por ejemplo, no sé, tener una caja y están jugando todo y aló, aló, y ya es un juego simbólico, entonces tienen esa capacidad de creatividad, de imaginación. El funcionamiento metacognitivo, que es ellos van a dosificar cómo va a ir su aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, ellos van a poder dosificarlo. También los procesos en el conocimiento de sí mismo y de los demás, lo que hablaba mucho, que es la adaptación social, mayor inteligencia social y van a ser flexibles, abiertos y positivos para el procesamiento de información, van a tener mejores, por ende, destrezas lectoras. Y como les dije, como va a ir desde la infancia hasta la vida adulta, si nosotros entonces hemos tenido un apego en procesos cognitivos idóneo, entonces nos vamos a perfilar a tener un mejor rendimiento laboral en nuestra vida adulta. Como ven, este es el punto de partida para muchas cosas del desarrollo de nuestros hijos. Es saludable hacerlo de manera segura para ellos, o sea, y del apego seguro para ellos. ¿Listo? Es importante que nosotros entendamos, comprendamos cómo es mi hijo y cómo lo puedo ayudar. ¿Listo? Como siempre les recalco, nosotros estamos aquí en la Clínica Paz Holandesa para ayudarlos en cualquier tema psicológico de sus hijos y siempre fomentar el desarrollo óptimo de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Permiso.